Hola, buenos días, buenas tardes para mí, porque estoy grabando esta clase de manera anticipada. Para los que no se dieron por enterados, este, la clase de mañana martes, 24 de noviembre, va a ser asincrónica. No voy a estar presente en tiempo real, por eso les grabo esta clase por este medio para que la tengan disponible mañana y la puedan disfrutar los que disfrutan estas clases en diferido. Vamos a empezar entonces. Vamos a compartir pantalla. Hoy nos vamos a meter, ya casi terminando el programa. Les cuento que les voy a dejar también las preguntas para el parcial domiciliario. Van a tener 2 semanas para realizarlo en sus domicilios. Hoy nos vamos a meter con el pensamiento sociológico de Max Weber. Ya habíamos avanzado algo cuando vimos hace algunas semanas atrás la concepción general de la sociedad que tenía Max Weber, la concepción general del conocimiento. Respecto de esta última, cómo era posible conocer, sabíamos que Max Weber, de los 3 padres de la sociología, es el único que expresa una línea de pensamiento eh, epistemológica y cognoscitiva de tipo subjetivista, historicista. La única manera de conocer en ciencias sociales para Max Weber es a través del conocimiento subjetivo, ¿no? No hay estructuras externas ni por fuera del individuo que conformen algo así como una sociedad. Para Max Weber, lo social es producto de relaciones sociales y las relaciones sociales están dadas por la intencionalidad que los sujetos le dan a sus acciones, que los sujetos individuales. Este, eh, de manera que, como objetivos de esta clase, nos vamos a plantear en primer lugar examinar los fundamentos de la teoría weberiana y su concepción topológica, este, tipológica, perdón, hay un error un error de tipografía. Este, eh, los fundamentos de la teoría weberiana y su concepción tipológica, de tipos. Max Weber metodológicamente lo que hace es construir tipos ideales para dar cuenta de los fenómenos históricos sociales. Vamos a ver de qué se trata. En segundo lugar, nuestro objetivo es presentar algunas de las principales articulaciones de la teoría tipológica weberiana, partiendo de los conceptos de acción social y sus conceptos derivados, relación social, poder, dominación y Estado. Y en tercer lugar, realizar una aproximación a las temáticas de la racionalidad y la racionalización, como proceso que se despliega en Occidente, sobre todo Max Weber va a ubicar eh, punto crucial en la Reforma Protestante, ¿no? La aparición de la ética protestante como expresión de este despliegue de la racionalidad en Occidente que da lugar al surgimiento y la consolidación del capitalismo en la Europa moderna. Recordemos un poquito la relación entre la realidad
y la teoría. Recordemos que Max Weber invierte el punto de partida racional iluminista, lo da vuelta. Para el iluminismo, para el naturalismo, existía una estructura unívoca de la realidad social, ¿no? Que era obviamente accesible mediante la razón. Esta realidad social, como toda realidad, como la realidad física, como la realidad material, que es objeto de las ciencias naturales, estaba regida por leyes que podían ser descubiertas por la razón. Max Weber va a decir que no hay una estructura unívoca, no hay un solo sentido en la realidad social, no hay leyes que puedan ser descubiertas por la razón, por el sencillo motivo de que la realidad social tiene un carácter infinito. La realidad es inmensa y la capacidad cognitiva humana es limitada. Max Weber nos va a decir, y estoy leyendo un fragmento del texto la objetividad cognoscitiva, que no tienen como lectura obligatoria, pero viene a cuento que yo lo trabaje. Max Weber dice lo siguiente, presten atención. Ahora bien, tan pronto como tratamos de reflexionar sobre la manera que se nos presenta inmediatamente, la vida nos ofrece una multiplicidad infinita de procesos que surgen y desaparecen sucesiva y simultáneamente, tanto dentro como fuera de nosotros mismos. La realidad es una sucesión de eventos, de sensaciones, de percepciones, obviamente limitadas. Y la infinitud, sigue Weber, absoluta de esta multiplicidad para nada disminuye en su dimensión intensiva cuando consideramos aisladamente un objeto singular. Por ejemplo, un acto concreto de intercambio. Tan pronto como procuramos con seriedad describirlo de manera exhaustiva en todos sus componentes individuales, tal infinitud subsiste todavía más, como es obvio, si intentamos comprenderlo en su condicionamiento causal. Cualquier conocimiento conceptual de la realidad infinita por la mente humana finita descansa en el supuesto tácito de que sólo una parte finita de esa realidad constituye el objeto de investigación científica. Parte que debe ser la única, esencial, en el sentido de que merece ser conocido. Por eso usamos acá la metáfora de la cámara de fotos, ¿no? El enfoque, el cuadro. El científico social va a ser lo mismo que el fotógrafo en última instancia. Va a recortar adrede sabiendo que es un intento limitado de capturar una porción de esa realidad, con la misma lógica que el fotógrafo enfoca y encuadra su cámara, el científico social va a hacer un recorte de esa realidad infinita, va a intentar de alguna manera encorsetarla dentro de ciertos límites. Estos límites van a ser los límites de los tipos ideales, va a decir Max Weber. Los tipos ideales.
Entonces, inversión del punto de partida racional iluminista, infinitud de la realidad y finitud de la capacidad cognitiva del ser humano. Dados estos puntos de partida, entonces, Weber va a rechazar de cuajo la validez de lo que se puede considerar las teorías sustantivas generales sobre lo social. Teorías sustantivas como la de Durkheim, que utiliza la metáfora organicista y que dice que la sociedad es un ente externo, anterior al individuo que se le impone. Algo similar va a pensar Marx en cuanto a las estructuras sociales, ¿no? La estructura económica es la que condiciona, es la que determina de alguna manera esa superestructura jurídico-política que aparece como una imposición. La dominación de clases está dada por un condicionamiento externo, si se quiere, y objetivo. Entonces, Max Weber va a rechazar estas teorías sustantivas sobre lo social y a cambio va a proponer otra manera de mirar la realidad. Esta manera va a ser la del recorte. Recortar esa inconmensurabilidad y convertirla en limitada. De alguna manera, buscar una forma de poder capturar alguna parte de esa infinitud de la realidad para intentar conocerla. ¿Sobre qué base va a ser el recorte? El científico social. Igual que el fotógrafo, igual que el pintor que decide retratar un paisaje, una escena, ese recorte va a estar construido sobre la base de los juicios de valor de quien investiga, sobre las valoraciones de quien investiga. Alguno de ustedes estará pensando que estudió la clase en la que vimos la concepción general del conocimiento, cómo es posible conocer, de Max Weber. Dice, pero Max Weber no distinguía tajantemente lo que es el ser del deber, lo que es la ciencia de la política, lo que son los hechos y los juicios de valor. Sí, dice, pero la única instancia, la única manera que tenemos de conocer es comenzando por emitir un juicio de valor, una valoración, que es lo que nos lleva a hacer el recorte. ¿Por qué el fotógrafo en esta imagen eligió retratar o capturar o enfocar esta porción del paisaje y no otra? ¿Por qué eligió este ángulo y no otro? Por una valoración estética, si se quiere. Lo mismo va a ser el científico social. Y si el científico social elige su recorte en función de sus juicios de valor. Y en alguna medida nosotros estuvimos viendo esto, cómo los distintos pensadores recortan la porción de la realidad que quieren observar, que quieren estudiar, que quieren conocer. Lo vimos con Hobbes, lo vimos con Locke, lo vimos con Rousseau, lo vimos con Marx, lo vimos con Durkheim y ahora lo estamos viendo con Weber. En los trabajos que ustedes hicieron, en las presentaciones que ustedes hicieron, nos explicaron cuáles fueron las valoraciones, en última instancia, a partir de la experiencia vital, del contexto histórico, de la formación,
de todos los factores que influyeron en cada uno de estos autores, bueno, ¿por qué hicieron el recorte que hicieron? ¿Por qué se interesaron en los temas que se interesaron? ¿Por qué defendieron las ideas que defendieron? Entonces, Max Weber de alguna manera va a reconocer este punto de partida de la acción cognoscitiva, del acto, del hecho de conocer, este, eh, como un momento que se basa o se funda en los juicios de valor. Y hasta ahí llegó los juicios de valor, hasta ahí llegaron los juicios de valor. Dice, una vez que se hizo el recorte, se debe proceder en absoluta conformidad con el quehacer científico, con rigor, con precisión, con sistematicidad, con respeto por la información empírica, con consistencia lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Max Weber va a postular la condicionalidad del saber. La condicionalidad del saber. ¿Qué quiere decir condicionalidad? Los conocimientos producidos en el interior de un espacio delimitado, de un recorte, van a estar condicionados por los puntos de vista que presidieron ese recorte. Si estos se modificasen, obviamente debería modificarse lo producido en el interior de un campo, que ahora estaría recortado de otra manera. Los juicios de valor entonces van a guiar este recorte, pero a partir de ese recorte se debe proceder, como decía recién, con absoluto apego al rigor científico, con precisión, con sistematicidad, con respeto por la información empírica, consistencia lógica, etcétera, etcétera. Voy a correr el cuadrito para que se vea bien la imagen, porque esta imagen también tiene que ver con la realidad según el punto de vista de quien la observa, ¿no? Cómo está efectuando ese recorte. Para Max Weber, entonces, la realidad social es una realidad que es histórica, es singular, es concreta. No hay leyes generales que rijan la historia como sucedía con Marx. Pero Max Weber también va a creer que esa realidad presenta algunas regularidades que son relevantes. Regularidades que son relevantes. Pero el hecho de que estas regularidades existan no quiere decir que en el ámbito de lo social exista una estructura unívoca de la realidad que se rija por leyes. Solo significa que hay hechos o características o tipos de fenómenos que se repiten. Hay tipos que se repiten. Entre el abordaje individualizado, historiográfico, concreto de los fenómenos sociales y las regularidades empíricamente observables, Max Weber va a ubicar su teoría tipológica sobre la realidad social. Max Weber va a proponer que la sociología tiene que construir estos conceptos tipo, conceptos tipo, y se afana por encontrar reglas generales del acaecer. Esto en contraposición con la historia, que se esfuerza por alcanzar el análisis e imputaciones causales de las personalidades, las estructuras y las acciones individuales
consideradas culturalmente importantes. Las batallas, las revoluciones, las explicaciones a partir de las biografías o de los hechos de fulanito estaba enemistado con menganito y le hizo un golpe de estado. La anécdota, este, eh, eh, Max Weber va a decir hay que trascender la casuística, hay que trascender la mera, el mero anecdotario, y construir conceptos tipo. ¿Qué son conceptos tipo? Ahora vamos a ver qué quiere decir con tipología. La teoría de la acción social weberiana entonces es una teoría tipológica, desarrollada en términos de probabilidad. No es que dice, si sucede A, entonces, si sucede A y sucede B, entonces va a suceder C. Dice, si sucede A y sucede B, entonces es probable que surja C, o que suceda C. Es probable, pero no es necesario. No hay una necesidad lógica o histórica en los hechos. Los hechos sociales, en todo caso, son siempre contingentes o son el resultado de las acciones y de las relaciones sociales. ¿Cómo utiliza esta probabilidad? En muchas definiciones vamos a ver que Max Weber utiliza el término probabilidad, ¿no? Por ejemplo, dice, dada esta situación S, el comportamiento probable o típico de los actores va a ser C. O también la definición de poder. Poder para Max Weber significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esta probabilidad. Es la probabilidad de imponer la propia voluntad. Eso es el poder. Cuando mi voluntad vale más que la del resto y se impone por el mero ejercicio de la fuerza, ¿no? Eh, son comportamientos típicos. Los tipos ideales, entonces, no son hechos que sucedan de manera pura en la realidad, no hacen referencia a conceptos sustantivos o a hechos sustantivos como las clases sociales, como la mercancía, como el concepto del trabajo, o la lucha de clases en Marx, o como el concepto de la anomia o de la acción social en Durkheim. Los tipos ideales van a ser conceptos abstractos. Son ideales en el sentido de abstracciones. Y son ideales no en el sentido de que son ejemplares, ¿no? O son un ideal. Son ideales en el sentido de que se fijan a estos conceptos algunos significados, pero no son la realidad. Son un medio o un recurso para poner en marcha un proceso de conocimiento. Por ejemplo, acción social va a ser un tipo ideal. El concepto de dominación va a ser un tipo ideal. El concepto de poder va a ser un tipo ideal. No refiere a tal o cual poder. La dominación no refiere a tal o cual dominación, sino es una construcción genérica, ideal, típica, pura, es decir, idealizada. Este, eh, y despojada de todos sus componentes concretos. Cuando Max Weber define
o da una definición de la relación social, dominación social, está despojando ese concepto de cualquier referencia empírica concreta y real. Está tomando ese término en sus características más puras y más abstractas. Porque sí, después va a comparar, en todo caso, la realidad o aquellos datos que obtiene de la realidad para ver cuánto se acercan a ese tipo ideal. ¿Mm? Entre las regularidades observables o típicas en el plano de lo real que Weber considera significativas, es decir, merecedoras de ser conocidas y por lo tanto motivos de recorte y de teorización tipológica, se encuentra la acción social. Es el primer tipo ideal que construye la acción social y va a ser el fundamento, el punto de partida y el objeto central de su sociología. La acción social. ¿Qué es la acción social para Max Weber? En primer lugar, es el objeto de la sociología. La sociología estudia la acción social. En segundo lugar, la acción social va a surgir del desacople entre las necesidades humanas, materiales o espirituales, y los recursos siempre escasos, lo que va a llevar a los hombres a asociarse, ¿no? De alguna manera, a planificar y a trabajar con algún grado de cooperación, de colaboración entre ellos. Esto es un hecho, también este desacople de las necesidades humanas tiene que ver también, es similar al punto de partida de Marx y al punto de partida de la concepción de la división del trabajo social en Durkheim, ¿no? En esto hay algunas coincidencias entre los tres padres de la sociología. Este, eh, eh, las relaciones sociales, los hechos sociales surgen de este desacople entre las necesidades humanas y los recursos disponibles. Lo que no quiere decir que Max Weber sea un materialista histórico. La acción social, en tercer lugar, se va a presentar como una regularidad empírica, como un hecho repetido cuyo motivo o fundamento principal, en este caso, es la satisfacción de necesidades. Los hombres actuamos para vivir, como dice la canción. Sí, ustedes son muy chicos, pero hay una canción que cantaba Baglietto que se llamaba en los 80, fines de los 80, Actuar para vivir. Y, y de alguna manera, la acción social siempre se va a necesitar, se va a presentar como una regularidad empírica, como un hecho repetido, cuyo motivo, fundamento principal, es la satisfacción de necesidades. Max Weber va a definir por acción a toda conducta, acción a secas, toda conducta a la que él o los actores enlazan un sentido subjetivo. ¿Se acuerdan el ejemplo de la pesca recreativa que poníamos? Yo voy a la ribera de Quilmes con mi cañita, mi banquito, reposera, el termo, el mate, y disfruto de una tarde tranquila, apacible, pescando algún bagre, alguna boga, o lo que el río quiera traerme. No involucro a terceros en esta acción. Es una acción, pero es una acción
individual, personal. No hay un sentido en la acción que involucre a otro o a otros individuos. En cambio, la acción social es una acción cuyo sentido está referido a la conducta de los otros y se orienta por esta en su desarrollo. El ejemplo que usamos es el pescador que pesca no por recreación o para relajarse, para disfrutar un momento, sino el que tiene el oficio de pescador. Vas a ver que pescando en determinados lugares tiene más chance de sacar ciertos tipos de ejemplares que son más requeridos en el mercado y por eso le va a dar ese sentido a su acción, ¿no? Su acción de pescar y su acción de pescar en determinados lugares sí, en determinados lugares no, va a estar por la expectativa, de alguna manera, va a estar dado por la referencia a la expectativa que tiene respecto de la conducta de quienes van a ir al mercado a comprar sus pescados. Bien, entonces decíamos, el primer tipo ideal que define Max Weber es el tipo de acción social. La acción social significa, de alguna manera, la acción con referencia, cuyo sentido está orientado o tiene referencia o está referida a la conducta de otro o de otros. Max Weber va a distinguir 4 tipos de acción social. 4 tipos de acción social. Esto es pregunta de parcial. Definan el concepto de acción social en Max Weber y clasifiquen los tipos de acción social que identifica, por ejemplo. En primer lugar, la acción racional con arreglo a fines. Racional es una acción que está guiada por algún criterio de racionalidad, es decir, determinada por las expectativas en el comportamiento, tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y empleando esas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios, racionalmente sopesados y perseguidos. Es el caso del pescador. Si el pescador sabe que en determinado lugar hay cierto tipo de cardúmenes que van a ser más requeridos en el mercado, va a ir a tirar sus redes en ese lugar. Va a ser una acción social racional con arreglo a un fin. El fin es el de vender o obtener mayor dinero de la venta de su pesca. Pero es la misma racionalidad que tiene quien pone un negocio, o se pone un taller o una fábrica y hace un mínimo cálculo. ¿Qué capital dispongo? ¿Cuánto voy a necesitar invertir? ¿En qué? Este, si yo me endeudo demasiado, corro el riesgo de que con la ganancia que obtengo con la producción no logre amortizar los costos de la inversión. Entonces tengo que adaptar los medios a los fines, a los fines buscados de manera racional, es decir, buscando una relación de causa y efecto. Este, emplear las expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios que están racionalmente sopesados y perseguidos. El segundo tipo de acción social también va a ser racional,
Pero en lugar de arreglarse en función de los fines, se van a ajustar a los valores. ¿Eh? Es decir, la intencionalidad este, de dicha acción va a estar orientada por algún tipo de creencia, por algún tipo de valor ético, estético, religioso o de cualquier otra forma, como se lo puede interpretar, propio y absoluto de una determinada conducta y sin relación alguna con su resultado. ¿Eh? O sea, puramente en términos o en méritos de ese valor. Por ejemplo, ciertos tipos de acción política, ¿no? Eh, el Che Guevara que muere peleando por la revolución. ¿Eh? Ahí su racionalidad no está adaptada respecto de los fines que persigue, sino respecto de un valor. ¿Eh? La revolución, crear el hombre nuevo. ¿Mm? Si hubiera tenido una acción racional con arreglo a fines, probablemente no se hubiera metido en Bolivia o se hubiera retirado a tiempo. ¿Eh? Sin embargo, él decide contra toda lógica eh, ajustada a, a los fines que él perseguía, este, eh, las chances que tenía de salir airoso de esa empresa que se había propuesto eran cercanas a cero y sin embargo él decide seguir adelante, ¿no? Es decir, su decisión tiene que ver con los valores, ¿no? Lo mismo que el sargento Cabral, famoso que cantamos en la marcha de San Lorenzo, ¿no? Que vaya uno a saber si fue así o no, pero caído San Martín de su caballo, Cabral se interpone entre las balas o los sables enemigos y su general, ¿eh? Y así salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Este, eh, no son acciones racionales con arreglo a un fin determinado, son acciones éticas, pueden ser también estéticas. Este, eh, la elección eh, de un estilo, de una tribu, de una banda o de un estilo musical, eh, son opciones estéticas, ¿no? Eh, que por ahí pueden tener un carácter de racionalidad. ¿Eh? Este, por ejemplo, si yo sigo a Woz y a Trueno, no es porque yo los siga, me gustan mucho, pero me los hace escuchar mi hija adolescente. Este, em, em, puedo armar una playlist este, y organizar en la lista de reproducción la secuencia, no de manera aleatoria, sino en función de organizarlas por temática o organizarlos en función de los álbumes, eh, eh, organizar alguna secuencia con algún criterio determinado. Ahí al emplear esos criterios, yo estoy utilizando, obviamente, decisiones racionales. Este, em, Sin embargo, esta racionalidad va a estar orientada por algún criterio estético, por el gusto, por
por alguna cuestión subjetiva o por las sensaciones que me producen tal o cual tema. Los valores también pueden ser religiosos, ¿no? Participar de una peregrinación a Luján, rezar el rosario. Eh, eh, Hay cierto tipo de racionalidad en ciertos ritos religiosos, por más que este, eh, em, por más que no se ajusten a los fines. ¿Eh? Em, en tercer lugar, la acción afectiva. Es la acción especialmente emotiva, determinada por afectos y por estados sentimentales del momento. Un crimen, se me ocurre, acabo de leer hace un rato en el diario, que aparentemente un accidente que hubo ayer en la ruta, una de las personas no murió como consecuencia de ese accidente, sino como consecuencia de que otro que lo chocó al auto se bajó y lo molió a golpes, ¿no? Este, eh, eh, Eso es una acción emotiva. Un asesino este, eh, que no puede controlar sus impulsos. Parece que esta persona asesina era boxeador o profesional o luchador profesional. este, Opera lo que en la justicia se llama por emoción violenta, ¿no? Eh, 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 el hecho de regalar flores a la persona que uno ama, o de hacer un regalo, es una acción claramente afectiva. No hay una racionalidad que la guíe a esa acción. ¿Eh? Este, em, eh, Esforzarse, el padre que se esfuerza este, eh, por juntar o ahorrar dinero para que la hija tenga su fiesta de 15, por ejemplo. Y esa es una acción que está guiada por el afecto, ¿no? A no ser que hayan algunas otras consideraciones o especulaciones de otra índole. Y ahí vamos ahora a profundizar un poquito. En cuarto lugar, la acción tradicional. La acción tradicional está determinada por una costumbre arraigada, que probablemente no tenga relación con sus efectos, ¿no? Está arraigada justamente en las tradiciones, en la repetición cíclica de ciertos actos, de ciertos ritos, de ciertos rituales, de ciertos comportamientos. Esto tiene que ver también, por ejemplo, con ciertos festejos, ¿eh? este, con el festejo del santo patrono de cada pueblo o de la ciudad, o con la fiesta. Cada pueblito es la capital nacional de algo y hace su fiesta. La capital nacional del tornillo con tuerca, la capital nacional del chorizo de campo, creo que es Saladillo, la capital nacional del salame tandilero, que es Tandil, o del queso de cabra, qué sé yo, vaya uno a saber, hay capitales nacionales para todo, y todos los años, para la misma fecha, se hace esa fiesta en ese pueblo. Es una acción tradicional. Esto no quiere decir que estos tipos ideales de acción social se den siempre en estado puro. Por eso son tipos ideales, sirven para identificar
algunos aspectos recurrentes en ciertos tipos de acción, ¿eh? Pero en la realidad los hechos siempre se dan mezclados. Hay algún tipo más frecuente que otro, hay alguna característica que sobresale más que otra y hace con que un cierto tipo de acción social sea racional con arreglo a fines y no racional con arreglo a valores. ¿Mm? Pero puede tener algún componente de otros tipos, ¿eh? Acciones tradicionales pueden tener algún componente de racionalidad con arreglo a valores. Acciones afectivas pueden estar guiadas con cierto tipo de racionalidad y de cálculo respecto a los efectos de esa acción, de cálculo de especulación racional respecto de que haya una causa y un efecto deseado en la acción, ¿no? Eh, Estos tipos de acción social, sin embargo, son tipos justamente porque se abstraen de las condiciones concretas con las que aparecen en situaciones concretas. Por eso son ideales, ¿eh? Porque sirven en última instancia para identificar, para después cotejarlos con la realidad concreta, para poder de alguna manera medir o clasificar, ordenar o catalogar, es decir, poner esa realidad dentro de ese marco o de ese recorte. Finalmente, la relación social. La relación social va a ser una forma específica de acción social. Ya no es una conducta individual, sino va a ser una conducta plural. Max Weber va a definir la relación social como una conducta plural, es decir, una conducta de varios, que, por el sentido que encierra, se presenta como recíprocamente referida y se orienta por esa reciprocidad. ¿Mm? Es una relación de varios a varios. ¿Eh? El tipo ideal de relación social, para Max Weber, a su vez, se va a desdoblar en diversas direcciones. ¿Mm? Toda relación social va a tener un orden interno y una validez. ¿Mm? Ese orden y esa validez a su vez van a concurrir a especificar otro concepto que es el de legitimidad. ¿Mm? Si en una relación social como conducta plural son varios, son muchos los que consideran válida a esa relación o a ese orden o al orden implícito en esa relación, vamos a decir que esa relación supone un orden legítimo, legítimo. De ahí viene o deriva entonces el concepto de legitimidad. Y este concepto de legitimidad a su vez va a ser el fundamento de los conceptos de sociedad, de comunidad, de asociación. Fíjense cómo definiendo ciertos tipos ideales a partir de los cuales defines el concepto de relación social y a partir de ese concepto de relación social va definiendo los conceptos de orden y de validez que tiene toda relación social, va sacando como en una especie de juego de cajas chinas o de mamushkas unos conceptos a partir de otros, los va relacionando, va construyendo un entramado conceptual, una tipología clasificatoria, generando conceptos a través de conceptos, tipos a través de tipos, o tipologías de tipologías, para ir construyendo su teoría acerca de lo social.
con esto vamos a terminar por hoy. La próxima clase vamos a encarar ya eh, la fase final. A los que tienen que preparar la película Brasil, yo les sugiero, porque esto lo vamos a tratar la clase que viene, el viernes, que profundicen en el concepto de relación social, ¿m? En el concepto de orden, de validez, de legitimidad, porque a partir de ahí es que Max Weber va a construir la parte más jugosa, más densa, más rica de su teoría, ¿m? Sobre todo con los conceptos de poder, de dominación y de Estado, como tipos de relaciones sociales, la idea de legitimidad, la idea de que los actores aceptan un orden y lo consideran como legítimo en función de ciertos criterios, es decir, la idea de que hay, a diferencia del puro poder, hay un tipo de poder que se ejerce como dominación, ¿eh? Como dominación legítima. Es decir, que hay un cierto interés en obedecer por parte de aquellos que son dominados o que participan de ese orden de poder establecido, de ese orden de dominación. Max Weber va a identificar tres tipos de dominación legítima, vamos a ver la clase que viene: carismática, la tradicional y la racional. La racional, sobre todo, nos va a ayudar a interpretar la película Brasil, ¿eh? La dominación racional. ¿Por qué? Porque el tipo de dominación racional propio del Estado capitalista moderno, este, eh, va a estar vinculado con un tipo de administración específica propia del Estado, de las empresas, ¿eh? Es la administración burocrática, la lógica administrativa burocrática. Esta dominación racional, racional legal, porque se basa en leyes, en normas, este tipo de dominación racional legal con administración burocrática va a ser el característico de las sociedades capitalistas avanzadas. Él va a describir los beneficios, de alguna manera, desplegados por este proceso de racionalización de Occidente que lleva al desarrollo del Estado, eh, eh, y de la dominación racional burocrática, el desarrollo del aparato burocrático. Vamos a ver que Brasil, la película Brasil, saca una radiografía de lo que es la burocracia del poder, la burocracia que se ejerce en un orden racional, legal, regido por qué? Por un aparato burocrático. A partir de un equívoco, de un expediente en el que el tipeo, un error de tipeo en un nombre, desata un montón de procesos de un expediente que llevan a grandes equívocos, pero también llevan a grandes catástrofes, derivan en grandes catástrofes. Max Weber de alguna manera va a anticiparse en algunos años al surgimiento de los poderes totalitarios, tanto del nazismo en Alemania, tanto de la Alemania de Hitler, de la Alemania nazi, como del totalitarismo
comunista de Stalin en la Unión Soviética. Esta racionalidad burocrática o esta dominación tradicional con un cuadro administrativo burocrático especializado, basado en un expediente, con funcionarios capacitados, con Max Weber va a decir, en Occidente se desarrolló una manera exclusiva, una forma de Estado que llamó Estado racional, y que resulta de la conjunción del derecho racional y la burocracia profesional. El Estado racional se va a fundar en principios jurídicos formales, la independencia de poderes, la probidad de los funcionarios, la profesionalización de los funcionarios, la definición de los puestos de trabajo, las carreras profesionales, y da como resultado un cosmos abstracto y universal que carece de lagunas y discrecionalidades. En la administración racional, legal, burocrática, en el Estado moderno, no hay lugar para el arbitrio. Todo el mundo tiene que ajustarse a normas, a procedimientos, a un expediente. Entonces se afirman formas racionales de dominación que, como vimos hace un rato, se acompañan de un cuadro administrativo típico, la burocracia administrativa, dos de cuyos rasgos salientes van a ser precisamente la profesionalización de su gestión y la especialización. Hay funcionarios especializados en una cosa, funcionarios especializados en otra. Y esa, además, especialización es hiperespecializada. Se va subdividiendo cada vez más. Un expediente se subdivide en un montón de procesos, en un montón de instancias, en las que tienen que intervenir funcionarios cada vez más especializados. Según Weber, existen lazos estrechos entre el desarrollo del Estado moderno, racional, y el desarrollo del capitalismo. Y para garantizar su desenvolvimiento se necesita una justicia y una administración cuyo funcionamiento pueda calcularse racionalmente, por lo menos en principio por normas fijas generales con tanta exactitud como puede calcularse el rendimiento probable de una máquina, va a decir Weber. Pues, como es sabido, la empresa capitalista moderna descansa sobre el cálculo, es decir, sobre la búsqueda de un beneficio en función del cual se sopesan riesgos y oportunidades, inversiones, costos y lucros. Es decir, el Estado moderno es pura racionalidad, y es pura racionalidad con arreglo a fines. El Estado racional, entonces, en tanto asociación de dominio, va a decir Max Weber, ofrece un orden cuyo fundamento es el derecho racional. Y ofrece garantías sobre las reglas de juego imperantes. Dentro del Estado uno no puede hacer un funcionario, no puede hacer lo que quiere. Debe ajustarse a las normas que rigen el funcionamiento de lo público, a las normas que definen sus competencias particulares. Un ministro de Obras Públicas
No puede tener competencia en la elección del director de un hospital, porque su área de competencia es otra. En todo caso, eso será competencia de un ministro o de un secretario de salud. El Estado racional, dice entonces, en tanto asociación de dominio, ofrece un orden cuyo fundamento es el derecho racional. Ofrece garantías sobre las reglas de juego imperantes y, por tanto, permite una calculabilidad que resulta preciosa para la gestión empresarial capitalista. El Estado, como las empresas, el Estado capitalista moderno, las empresas capitalistas modernas se guían por el cálculo, por el balance, por el presupuesto. La semana pasada se votó en el Congreso el presupuesto del año 2021, es decir, racionalmente se calcula en función a un conjunto de variables, a un conjunto de valores, cuánto va a gastar el Estado, cuánto va a necesitar el Estado para funcionar. ¿En qué va a gastar? ¿Cuánto va a destinar a obras públicas? ¿Cuánto va a destinarse al funcionamiento de los poderes del Estado, de la justicia, del poder legislativo, del judicial? ¿Cuánto va a ir a salud? ¿Cuánto a educación? ¿Cuál va a ser el presupuesto que van a tener las universidades públicas? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay una planificación racional. La semana que viene, entonces, la semana que viene, no, el viernes que viene, vamos a terminar con esta cuestión de los conceptos de racionalidad y racionalización tan importantes y tan caros a la teoría weberiana. Con esto terminamos por hoy. Les pido que lean con atención las consignas para los parciales que les voy a mandar, y los vayan realizando, aunque más no sea en un borrador, para después subirlos antes de la fecha límite, y enviármelos desde el campus virtual. Bueno, les deseo que tengan una linda semana por delante. Nos vemos el viernes que viene. Adiós.